Seguramente lo que diferencia, yo creo, la medicina de otras profesiones es el sujeto. En nuestro caso son personas y personas en un estado específico, en personas enfermas. Y la enfermedad crea una situación de vulnerabilidad extraordinaria. Es una profesión que tiene un interés intelectual y humano y a esa profesión te acercas con un interés determinado los que quieren ser médicos, ¿no? Hacemos un buen servicio a la sociedad como profesionales, que es lo que se debe exigir, ¿no? Una cualidad fundamental probablemente o global o que deberíamos tener, porque es una aspiración que ojalá tuviésemos y que igual es algo a lo que debemos tender, es la empatía. A mí seguramente la parte irrenunciable de la medicina es precisamente el contacto con el paciente, ¿eh? Por ese concepto de que son personas que sientes que te necesitan o te pueden necesitar y a la que tú le puedes ser útil. Esa relación es la que es inagotable. Entonces se necesita esa combinación, ¿no? Un aspecto científico, un método científico, unos criterios científicos rigurosos aplicados en un contexto social a personas que sufren, con lo cual están expresando una fragilidad y una vulnerabilidad que determina también la actitud médica hacia ellos, ¿no? Esa combinación es lo bonito y el arte también de la medicina, ¿no? La enfermedad no solo afecta al individuo enfermo, sino que es todo el entorno y la ayuda o el papel que podemos jugar ahí los médicos probablemente es fundamental. Se llamaba María del Rocío Campos Cantero. No, en este mundo todo el mundo la conocía por la doctora Campos. Siempre en el sector público, siempre defendiendo la sanidad pública como un elemento fundamental, porque era una persona que amaba su profesión, la amaba mucho. Para ella el paciente era el centro de su universo profesional, era su leitmotiv como profesional, y yo creo que durante toda su vida profesional ha sido pues una médica muy profesional. Y digo médica porque ella se llamaba médica, era de la doctora Campos. Dentro de su especialidad de aparato digestivo, ¿qué la apasionaba? La apasionaba la endoscopia. Pues era increíble, como persona y como profesional. Como persona era un 10, o sea, era una persona muy atenta siempre, que te cuidaba, vamos. Ella ejercía un poco aquí el papel de, aparte de jefa, de madre, o sea, tenía a todos muy cuidados, ¿sabes? Cualquier cosa que necesitaras, profesional o personal. Nunca quiso figurar, siempre le daba más importancia al equipo, a que intentar que todos despuntaran y hicieran cosas para que el equipo creciera, y siempre a costa de eso, del esfuerzo de todos, pero ella desde la sombra iba aupándonos a todos. O sea, era una maravilla tenerla de jefa, vamos. O sea, todos los días aprendías cosas. Lo que yo siempre he recordado es que era una médico que siempre estaba ayudando a los vecinos, a los que se paraban en un tráfico porque tenían un pequeño accidente. Tenía muy presente esa sensación de ser necesitada por la gente
y siempre la recuerdo en todos los lugares donde íbamos, ¿no? Siempre estaba echando una mano, venían a llamar al timbre, oye, me pasa esto, a mi primo le pasa lo otro. Mi madre te tocaba y sentías cariño y calor y tenía una forma muy especial de tocar y de estar en el mundo, ¿no? Siempre me decía, más vale maña que fuerza, y en su caso era cierto. Nunca dejó de estudiar. Y esto creo que era una vocación humana, de saber, y luego creo que era una persona muy realista. Tenía unos valores de humanidad tremendos. Era muy, muy cariñosa. Una persona que pensaba siempre en los demás, muy amante de la familia. Yo la echo mucho de menos. Porque tengo la sensación de que se ha ido una parte muy importante de mí. Mi marido, Aurelio Capilla, San Martín, se formó en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, a ver, su abuelo era médico, su padre era médico y él era médico. Aurelio Capilla, los tres. Yo creo que él tenía que ser médico, él lo había vivido y además le gustaba. Y era muy buen médico. Era un tío muy cercano, sí, sí. A lo mejor mi madre decía, ay, es que me duele aquí, no sé qué, cogía un papel y un boli y le dibujaba, mira, esto es el tal, te duele aquí, esto es por tal, por cual. Y con toda la gente era así, lo explicaba todo súper sencillo. Y por teléfono tenía una paciencia y lo explicaba todo, pero muy llano, muy sin formulismos. La relación con el paciente era siempre muy cercana. Yo creo que era muy empático, se ponía mucho en el lugar del otro, ¿no? Y entonces yo creo que entendía muy bien pues, los miedos de la gente, las enfermedades las conocía, porque tenía muchas tablas y sabía mucho. Y yo creo que tranquilizaba mucho, ¿no? A lo mejor un poco paternalista. Decir, venga, todo va a ir bien, siempre animando, siempre cariñoso. Era muy cariñoso. Y a lo mejor veía a una abuela que le pasaba algo y acababa dándole un beso, o a quien fuera dándole la mano, o una palmita a la espalda. Siempre tenía un gesto bueno, siempre, siempre. Y no sé, yo creo que inspiraba tranquilidad, ¿no? Era como, estoy en buenas manos, hay un espacio seguro, no lo sé. Luego, eso sí, claro, si tenía que decir algo más crudo o más grave, también lo decía. Para eso tenía mano, tenía tacto. Yo creo que era muy buen comunicador. Explicaba las cosas muy bien y si no las entendías, te las volvía a explicar las veces que hiciera falta. El paciente no era un número, era una persona, ¿sabes? No era el de la cama 2, pues no, era fulanito de tal o menganita de cual. Y entonces conocer también las circunstancias de esa persona, su vida, no sé, es que no era médico solo de tratar enfermedades y se acabó, sino que trataba a la persona. Soy la hija de Joaquín Díaz Domínguez. Ha ejercido toda su carrera en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Durante 10 años fue director médico del hospital y también daba clases en la Universidad Autónoma. No solo atendía la parte física del paciente, sino también un poco, digamos, la espiritual. Él se volcaba con todos sus pacientes, vivía por y para la medicina y para, como los llamaba él, sus enfermos. Se implicaba con todos y cada uno de ellos y disfrutaba muchísimo curando. El hecho de haber sido también forense y además ejerció como tal al principio de su carrera y luego como cirujano ha tenido siempre muy presente la muerte. Entonces yo creo que precisamente por haber tenido tan presente la muerte ha vivido la vida como nadie, porque sabía que esto enseguida se acababa. Mi padre era superlativo, o sea, todo era siempre a lo grande y era la prudencia, el más prudente, el paciente, el más paciente y el responsable era el más responsable de todos. Y además a nosotras eso siempre nos lo ha inculcado, que era siempre todo a través del ejemplo. Y entonces mi padre siempre, pues es que yo creo que no le he visto dejar de ir a trabajar ni un día ahora con esto. Él hasta el 12 de marzo pasó consulta a sus enfermos y además decía que no te preocupes, que estoy bien, que he tenido un poco de fiebre, pero me he tomado un paracetamol y una sopita, él era muy de sopitas, me he tomado una sopita y me he levantado bien, estoy fenomenal. O sea, él en ningún momento fue consciente de la gravedad del coronavirus.
madre era la doctora García Casado. Ella ejerció pasada la edad de jubilación, murió con 72 años, en primera fila luchando contra la pandemia y ejerciendo como médico. Tenía una mente muy privilegiada y, como ella decía, siempre luchó por la igualdad entre hombres y mujeres y lo hizo dando ejemplo en su vida. Con 72 años, en su época, en la carrera había muy pocas mujeres médico y ella eso lo llevó hasta el final, pero siempre con el ejemplo que ponía ella por delante con su vida. Ella decía que en este país, para que te consideraran igual que a un hombre, tenías que tener el doble de títulos que un hombre. O sea, al ser médico de familia, los mensajes que hemos recibido han sido de: se nos ha muerto una segunda madre. No dejaba su bata de médico en ningún momento, eran las 24 horas. Si el portero estaba malo, le llevaba las pastillas al portero. Si el frutero necesitaba algo, lo mismo. Si la peluquera tenía lumbago, la pinchaba y volvía al día siguiente y la volvía a pinchar, pagando ella las medicinas, las inyecciones y todo. O sea, que es que lo llevaba innato. Y eso tiene que ser así, porque si no, tú con 72 años no te pones en primera fila. Eso y el no tener miedo a nada en la vida. Nunca. Cero. Era cero miedos. Así que ella murió como vivía. Manuel Garrido Fernández, médico de atención primaria, estudió en la Autónoma, hizo prácticas en el Hospital de la Princesa. Bueno, cuando falleció ha sido en el Centro de Salud Alameda, aquí en el centro de Madrid, que llevaba como unos 2 años trabajando allí. Estamos convocados por varias razones. La primera, para rendir un homenaje a nuestro compañero Manuel Garrido, fallecido víctima del COVID-19 hace 2 meses, mientras desarrollaba su trabajo en el Centro de Salud Alameda. Un centro que no debería haber existido desde hace años, por no cumplir las condiciones dignas para trabajar, para trabajadores y para los pacientes. La segunda, para reivindicar una sanidad pública y de calidad. Y la tercera, para reivindicar un centro de salud digno para este barrio. Lo que le gustaba era el contacto con el paciente. También era muy cansado, ¿sabes? Es agotador porque ves un día a un paciente y otro día, pero a él eso de ver la evolución, cuando le mandaba un especialista, el feedback que le hacía el especialista, el ver que pues, habías acertado en el diagnóstico y la evolución del paciente había sido buena, eso es lo que más le gustaba o lo que él priorizaba de su trabajo. Lo entendía como pues integral y universal. Si viene alguien a la consulta, no tiene tarjeta sanitaria, pues tú decides si le atiendes o no. Y bueno, Manolo atendía a todo el mundo. Manolo era un médico que te escuchaba y que te dedicaba todo el tiempo que necesitaras. Y aunque saliera más tarde, de su puesto de trabajo no le importaba. Y eso, claro, pues yo creo que los pacientes lo valoraban. Aunque vinieran con muchos diagnósticos de otros especialistas o de otros... Si él no estaba conforme con eso, seguía investigando. Era insistente. Y era muy inquieto intelectualmente, le encantaba aprender. Era un hombre muy hogareño. Lo que más le gustaba era disfrutar de estar con su familia. Pero fundamentalmente Manuel era una buena persona. Bueno, él desde pequeño tenía vocación de estudiar medicina. Toda su familia era de matemáticas, de económicas, y es el único que tomó ese camino. Y en la familia estaban muy contentos, pues, vamos, era como la referencia de todos. Es que era muy humano, muy optimista, y de los médicos de ver el plano humano, de hablar todo lo que hubiera que hablar, de
bueno, de trascender más de lo que es el problema concreto que tuvieran. Que él, yo creo que entendía la medicina pues desde un punto de vista así muy humano, ¿no? Pues el plano de hablar con la persona, pues eso lo tenía muy presente, vamos. Siempre participando en jornadas, en congresos, tenía mucha capacidad para la organización, para el tú a tú con la gente, en fin. Y él siempre además se ponía en el lado optimista, de decir, bueno, esto no va a ser nada, que eso siempre te tranquiliza, pero vamos a hacer esto, hacer lo otro. Pero luego trascendía más o sea, que él sabía pues problemas, aparte de los problemas médicos, o sea que sí, era como una persona de tu familia en la que confiaras. O sea que también le llamaban ya fuera de trabajo y siempre pues les tranquilizábamos. Yo le oía mucho que le llamaban y él siempre estaba ahí. Le encantaba cine, lo aplicaba también a la medicina, el cine, la fotografía. Una cosa que escribieron, que no sé quién la escribió, me pareció lo más bonito que he leído, que era que cuando él te miraba a los ojos te hacía sentir siempre más grande. Mi madre se llamaba Inmaculada Hernández Beltrán, era médico de familia en el Centro de Salud de Pavones. Yo sé por cosas que me han dicho de ella y que ahora que lo que ha pasado, pues que era muy cercana, pero creo que también era muy profesional. Yo soy tu médico y tú eres mi paciente, pero de también interesarse a lo mejor por lo personal de la persona que tenía delante. Para ella era primordial la atención primaria porque era el primer contacto con los pacientes que puedes tener y para ella pues ha supuesto mucho tiempo de lucha y de reivindicación para que la atención primaria cobre la importancia que debería cobrar. Muy empática con el paciente, con sus pacientes, muy cercana, intentar ayudar a la persona que tenía delante con sus conocimientos y ser constante en ello. Mi madre era fiel defensora de la sanidad pública a ultranza y hasta el final luchó por ello y que yo estoy muy orgullosa de ella. A pesar de lo que ha pasado y demás, estuvo todos los años que ella ha estado trabajando. Para mí no ha sido una simple médico que hizo hacer su trabajo, sino que ella ha gestionado, ha luchado para que la gente tuviese la mejor calidad de sanidad y todo el mundo justa y universal, y para que ella y sus compañeras y compañeros pudiesen ejercer bien su trabajo y ayudar lo más posible. Y eso no se me va a olvidar nunca. Mi padre se llamaba Jaime Mata Guijarro y bueno, era médico general, hizo la especialidad de cirugía del aparato digestivo y ya estaba jubilado de lo que es la sanidad pública y tenía su clínica privada en la que atendía a sus pacientes de toda la vida. Humanista, es un humanismo, es por la salud de los demás, la de su familia y la de los demás. Bueno, sus pacientes le querían muchísimo y él a sus pacientes también. Era su vocación, él era feliz con lo que hacía. Él, todos los días, constante, no dejó un día de ir a trabajar, toda la vida, sí. Era una persona muy amable, muy simpática, totalmente desinteresada y dedicado a la salud de los demás. Eso es principalmente lo que nos han transmitido todos sus pacientes. Bueno, mi padre se llamaba Luis Antonio Pérez Suárez, trabajaba en urgencias en el Suma 112 y aparte también trabajaba como médico de familia. El trabajo de un médico del Suma 112 es muy duro, silencioso y la gente no es consciente de todo lo que hay detrás, porque mi padre siempre decía que todas las personas, sobre todo los médicos que trabajan de noche, no se les reconocía la importancia de tener la capacidad de que te llegase una urgencia y tú estar avispado, por ejemplo a las 3 o 4 de la mañana estar avispado y poder detectar pues, una patología bastante importante y saber cuándo decidir mandar al hospital o no.
Si me hubieses preguntado solo una palabra, te hubiese dicho que era pura bondad. Le encantaba ayudar, le encantaba que la gente siempre en su entorno se encontrase feliz, se encontrase la paz. Entonces, siempre anteponía la felicidad y la tranquilidad y la paz del resto del mundo antes de la suya. Yo siempre me enfadaba mucho con él porque le decía que tenía que ser más egoísta, de preocuparse más por él, pero es verdad que siempre daba todo por todo el mundo. Tenía siempre las palabras justas y necesarias y sabía qué decirte para sacarte una sonrisa y enternecerte. Después de todo esto, me ha hablado muchísima gente y es verdad que todo lo que todo el mundo me ha dicho lo primero es que era muy bueno. Y también me ha encantado porque me he enterado de muchísimas historias de muchísima gente que estaba muy agradecida de todo lo que había hecho por él y en bastantes casos que le habían salvado la vida. Mi padre. Yo creo y ahora sé que era que estaba escrito que tenía que ayudar, proteger y cuidar a la gente. Entonces, por eso estaba escrito que tenía que ser médico. Mi padre siempre tuvo un sentido acentuado del deber y de la responsabilidad. Fue militar, estuvo en la Legión, estuvo en la Guardia Civil, estuvo en la Brigada de Sanidad. Era una persona humanista con muchas inquietudes. Le gustaba la literatura, el arte, la filosofía, la música. Era un melómano empedernido. Era un hombre que disfrutaba de la vida, de cada instante de ella. Disfrutaba de su trabajo, lo amaba, era querido por sus pacientes, los pacientes le querían. Entendía a la gente. Supongo que la frase con la que más a gusto me quedo es con la de médico de almas. Esa frase supongo que recoge todo lo que era él, ¿no? Y esa pasión, esa fuerza, pues le hizo en ese momento decidir que un respirador era mejor dárselo a una persona que lo pudiera necesitar que tenerlo él, porque su ciclo vital ya lo había vivido con intensidad y prefería pues aguantar y ceder a otro que cogiera ese testigo y supiera vivir la vida como él la había vivido. 42 días de lucha en una UCI que al final te acaban matando. Será una gran persona y un muy, muy buen padre. Gracias, papá. Alberto, lo que me cautivó de él fue su ternura y una persona muy tierna y muy cariñosa. Luego resulta que era un chico muy listo, de 14 matrículas en la carrera, premio extraordinario en la tesis y le acogió el Gregorio Marañón. Entonces él allí montó un pequeño laboratorio de fisiopatología y luego trabajaba viendo pacientes. Él le encanta la docencia, le encanta, la investigación le encantaba. Y luego pues, sacó la plaza de catedrático y le han dado también premios de excelencia en la docencia. En la investigación pues, sacó un fármaco, la cilastatina, que protege el riñón y era su contribución, estaba muy contento, su contribución a hacer algo así más importante. Alberto entendía la medicina como un servicio a los demás. Yo creo que quizás era una persona muy religiosa y eso compasivo, ¿no? El querer ayudar, acompañar, entender, sacar lo mejor de uno mismo. Él a cada paciente le daba lo mejor y estudiaba mucho y escuchaba. Una cosa muy importante porque las personas hablamos pero muchas veces sentimos que no nos escuchan y él escuchaba y intentaba entender y hablar con las familias y con el paciente y darle lo mejor de él y de sus conocimientos. La relación médico-paciente era muy respetuosa. Él me decía a veces, en la cama de un hospital todos desnudos somos iguales. Entonces, ponerse en el lugar del otro e intentar ayudarle, por eso tenía que ser buen médico, por eso tenía que estudiar tanto. Para darlo, para ayudar, o sea, para no omitir nada
intentar no equivocarse. Estaba siempre muy al día, todo lo hacía con muchísima intensidad. Si tienes pH 7,4 y tienes mal bicarbo PCO2, no tienes uno, tienes dos trastornos. Y es lo más peligroso porque el médico no se da cuenta. Dice, bueno, esto está desbaratado todo, pero pH 7,4, ni frío ni calor, como a 0 grados. Mi hija dice, pues de aquí tenemos que sacar algo bueno, y yo quiero ser mejor médico y mejor persona. Y mi hijo igual, dice, esto me va a ayudar a ser mejor persona. Para mí eso es una satisfacción. Mi padre era Emilio Ucar Corral, estuvo trabajando en el Santa Cristina, era el director médico y estaba haciendo también funciones de gerente y era lo que le encantaba. Cuando cogió las funciones de gerente, llegaba a casa y decía, estoy todo el día trabajando, todo el día, y estaba súper contento, le encantaba. Estaba llevando al hospital como él siempre había pensado que se tenía que llevar y después de todo esto que ha pasado, hasta el de seguridad que está en la puerta, todo el mundo le conocía, todo el mundo le tenía cariño. Estaba llevando al hospital como creía que se tenía que llevar. Por lo visto a la gente le gustaba. Que se preocupaba muchísimo por todo, estaba pendiente de todo. Ahora, al recoger sus cosas, estamos encontrando, pues no sé, apuntes de lo que le dijo una persona hace 2 años que tenía que hacer y estaba guardado, todo perfectamente ordenado. Todo el que entrase en su despacho a pedirle algo, a todo el mundo le atendía, le tomaba nota de lo que le pedían y era preocuparse porque todo el mundo estuviese a gusto. A principio de marzo directamente empezó a dormir en el sofá porque sabía que se iba a contagiar, estaba seguro, lo sabía. Y empezó a dormir en el sofá para no contagiar a mi madre. Y, por ejemplo, él cenaba separado de nosotros, o sea, tomaba unas medidas que nosotros decíamos, sí, no puede ser verdad, o sea, nos están contando otra cosa a la tele, no puede ser verdad esto. Le llevamos a su hospital, estaba ingresado y a las enfermeras que iban entrando a ver cómo estaba y tal, les seguía preguntando que cómo iba al hospital, qué pasaba y seguía preocupándose de seguir trabajando. Sí, hasta que llamó un día, llamó por la mañana y dijo que le iban a sedar y le iban a bajar a la UCI y se suponía que iba a ser para una semana, pero se despidió. Estaba bien. No sé. Era como, sí, feliz. Tenía una preocupación terrible por la investigación científica y sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que tenga usted en cuenta que es lo más difícil que hay, a nivel de la médula espinal, donde él trabajó toda su vida, toda su vida. A mí me llamó la atención la inmensa capacidad de trabajo que tenía y sobre todo de publicar, que es muy difícil. Él publicaba muchísimo. Todo lo contrario, siempre animaba a la gente a todo. Se dedicó sobre todo a la regeneración medular. Él demostró que aquello que se llamaba el clavo glial, que decía Cajal, que tal, no era verdadero. La glía no dejaba el paso de los axones. Si quiere que le diga cómo era él como persona, sí reconozco su inmensa preocupación y su inmenso trato humanístico, humano, hasta decir basta con todos sus enfermos, con todos. Es un fuera de serie. Nunca le he visto tratar mal a nadie, ni discutir con nadie. Todo lo contrario, siempre animaba a la gente a todo a seguir. Y además ayudó, no le quiero contar la cantidad de currículums vitae que ayudó a hacer a todos los médicos de Puerta de Hierro. No soy yo muy parcial al hablar de él, porque a veces ya me cuesta no emocionarme. Pero fue una persona completamente excepcional, sin ninguna
fantasía ni paroxia. Su capacidad de trabajo era inmensa, inmensa. Yo nunca he visto trabajar tanto porque fíjese usted, por la mañana operar, que solían hacer 1 o 2 operaciones, y por la tarde venirse al departamento a mirar al electrónico, era una cosa muy loable para él, ¿no? Para él. Y siempre estuvimos muy unidos, tanto con él como su mujer, y fue una etapa muy bonita de nuestra vida. Yo asumía que un gran número de nosotros, no solamente profesionales sanitarios, sino de la población general, nos íbamos a infectar. En el momento en que vimos cómo la cosa estaba pasando en Italia, pues nos dimos cuenta que esto se transmitía con más facilidad de lo que creíamos y por lo tanto era altamente probable que nos infectáramos. Enfermar de la COVID y saber que la tenía, aunque en aquel momento ni se podían hacer PCRs ni nada, porque fui de los primeros casos y todo, o lo que no venía de China o Italia parece que no existía, fue el gran error en español, ¿no? Respecto a minimizar la que nos venía encima. Fue un poco, no de estupefacción, sino de, bueno, me ha tocado, y me ha tocado porque estoy en primera línea y sabía que me podía tocar. Cuando estás en la UCI, y son 24 horas al día de estar solito, es verdad que, sobre todo al principio, que estás más aturdido por el efecto de la enfermedad, pues no lo tienes todo claro, pero conforme vas mejorando y ya te encuentras con el pensamiento más libre y puedes estar más alerta, pues son 24 horas que estás solito. Y por tanto el pensamiento, a veces pensamientos circulares, que van y vienen, y te da tiempo a pensar en todo. Te da tiempo a pensar en todo y te pasa todo por la cabeza, Si me preguntas por pensamientos de esos que van y vienen, seguramente, de los más frecuentes era, claro, la familia, y ahí me aliviaba mucho pensar que mi familia estaba bien. Me ha resultado muy duro y lo único que se me ocurre es intentar canalizar o sacar el aprendizaje del trabajo que hemos hecho, lo que nos hemos apoyado, el ser equipo. Más que nunca nuestra especialidad nos ha llevado a ver lo importante que es la resiliencia, intentar sacar lo positivo de esta catástrofe, porque si no sí que nos puede dejar el pozo del paralizarnos, el querernos ir de aquí, que muchas veces lo hemos verbalizado, te lo confieso. No me gusta la palabra héroe. Entendamos que ha sido un gesto muy bonito que yo creo que me ha hecho sentirme muy orgulloso de pertenecer a esta población, porque como en una guerra, ¿sabes, no? La gente se ha ofrecido a salvar a quien había que salvar y a estar con ellos independientemente del riesgo que había que asumir. Considerar a un profesional que ejerce su profesión y que como consecuencia de su profesión tiene la desgracia de fallecer como un héroe, me parece que es minimizar su concepción que tenía. Yo no conozco a todos los médicos, pero yo te puedo asegurar una cosa. Rocío, si estuviera aquí sentada, hablando, no te diría que ella no es ninguna héroe. No, yo no creo que los sanitarios seamos héroes, en absoluto. No me... Agradezco que me digan cosas positivas, por supuesto, y si me llaman heroína, pues yo lo agradezco, pero no somos héroes, somos profesionales que trabajamos en algo que además tenemos la suerte de que nos gusta. Lo hemos pasado mal, asumimos riesgos, es duro, todo eso lo acepto, pero no somos héroes, estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí no estamos hablando de batallas ni de héroes, hablamos de profesiones y hablamos de profesionales que hacen lo mejor que pueden su trabajo y que se entregan en un nivel muy alto a él. Un profesional debe hacer lo que pueda éticamente y deba hacer hasta el nivel máximo de su esfuerzo personal y que en condiciones extraordinarias es un gran esfuerzo, pero nunca debe ser a costa de su propia vida. Hombre, yo creo que no diría héroes, ¿no? Pero sí que yo creo que hemos sido gente que se ha lanzado sin mirar atrás.
No ha contemplado la posibilidad de que se pusiera malo su familia, qué tal, sino que ha hecho lo que tenía que hacer. Mi padre no es un héroe, no lo es. Solamente ha hecho lo que tenía que hacer, lo que pensaba que era correcto. Ya está. No creo que esto sea cuestión de que haya sido un héroe. Creo que ha sido responsable y le ha tocado la China. Héroe, siempre será mi héroe, y el de mis hermanas y el de mi madre. Y me da mucha rabia hablar de él en el pasado, porque para nosotras nunca va a ser pasado. Mi padre siempre es presente. Yo creo que un héroe hace un acto desinteresado, sacrifica su vida, pero de forma consciente. Y mi marido en ningún momento fue consciente de que iba a perder su vida o podía perderla. Creo que nos venden la imagen de que han sido héroes para que nos callemos y estemos contentos. Y no, para nada. Manolo ha sido una víctima de la desprotección de los sanitarios. Ningún trabajador sanitario tendría que ir a jugarse la vida a su puesto de trabajo. Y creo que mencionar a los sanitarios fallecidos como mártires o héroes quita el punto de vista a lo que es importante, y es: han fallecido y han muerto porque no han tenido protección. No es que sea una heroína y por eso no, mi madre es una heroína para mí, pero no por esto, por todo. Entonces no creo que aunque tú puedas llamar héroes a sanitarios que han perdido su vida, que no se olviden que no son héroes, que no deberían haber perdido su vida por ayudar a los demás. Va con la vocación, va con la vocación. Es muy fácil, para mí hubiera sido muy fácil decirle, pues hay un peligro, quédate en casa, no trabajes, pero es impensable. O sea, para un sanitario en una epidemia no trabajar es que es contrario a su vocación. Héroes, pues puedes llamarlo como quieras, pero te pones lo que puedes, te proteges, pero estás ahí, no puedes irte a tu casa y dejar a los pacientes. Es vocacional.